mis queridas mujeres, las saludo esperando que se encuentren muy bendecidas por el Señor y que cobren ánimo en todas las circunstancias que estén viviendo en este momento. Hoy vamos a dar continuación a nuestra escuela virtual Aprendiendo en Casa. La clase de hoy, la lección de hoy se llama Jesús el Buen Pastor. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿será que de verdad hay alguien que se preocupa verdaderamente por mí? ¿Cuántos de nosotros sentimos que nuestra vida está fuera de control? En algunas ocasiones muchos nos sentimos solos, inseguros, abandonados o maltratados. A veces hasta alejados de otros, especialmente de Dios. Entonces, somos como las ovejas sin pastor de las que habló Jesús en Mateo 9:36. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen un pastor. Pero también Juan nos habla del buen pastor y nos hacen toda una alegoría entre el buen pastor, el mal pastor, las ovejas, los ladrones, los salteadores, etc. Pero ¿por qué se le da este calificativo al Señor Jesucristo? Bueno, resulta que todo el pueblo de Israel se caracterizaba, en los pueblos orientales, especialmente el pueblo de Israel, se caracterizaba porque ellos tenían, por siglos, tuvieron una función específica, un trabajo específico. La mayor parte de ellos se dedicaba a la labor del pastoreo. Por siglos, esta había sido la ocupación más común en Israel. Y por eso Jesús ya había hablado de esto en discursos y parábolas. Entonces, debido a que esta era una ocupación común en Israel, cuando Jesús y cuando Juan aquí en el capítulo 10 habla del buen pastor, de un pastor de ovejas, Israel inmediatamente captaba el mensaje, sabía perfectamente a dónde quería llegar, como en los capítulos anteriores. Les he dicho que estos calificativos, por así decirlo, que se le dieron a Jesucristo no son casualidades, tenían un porqué, una razón especial. En el Antiguo Testamento también encontramos que muchos profetas habían usado la relación del pastor con sus ovejas para describir la relación de Dios con su pueblo Israel. En otras ocasiones, sin embargo, fueron los líderes de la nación quienes eran considerados pastores del pueblo, aunque con frecuencia fueron denunciados por los profetas como falsos pastores. Una cualidad fundamental del pastor es que está al cuidado de las ovejas. Es interesante porque a determinado pastor se le asignaba un redil específico de ovejas, pero de inmediato las ovejas se identificaban con ese pastor y nunca oían la voz de otro pastor, identificaban solamente la voz de este. Y no importaba si otro venía y se ponía las prendas de su pastor, no importaba si lo hacía, las ovejas identificaban a cuál era su pastor, cuál era su pastor. Pero el pastor no era simplemente un trabajador más, era alguien que amaba su labor, era alguien que amaba oveja por oveja. Y como nos dice la parábola de la oveja perdida, literalmente, cuando una ovejita muy despistada, se perdía, él dejaba las 99 y se iba a buscar literalmente la otra. Para el pastor todas
sus ovejas eran trascendentales, no solamente porque era de lo que comía, sino pues del sustento de su trabajo, sino porque realmente amaba. Entonces alimentaba, cuidaba y pastoreaba a cada animalito, la sacaba a los prados verdes. Por eso cuando leas el salmo, los salmos cuando hablan de me llevarás a delicados pastos, como dice el Salmo 23, usted entenderá a qué se refiere. Ellos llevaban sus ovejitas a delicados pastos, las llevaban a descansar, a tomar agüita, pero el pastor estaba pendiente de todas ellas, desde que realmente amara su rebaño, desde que realmente se identificara con su tarea y desde que el rebaño fuera propio, entonces se identificaba completamente con esa tarea. Pero cuando él vio las multitudes, Jesús vio las multitudes, dice que sintió mucha tristeza porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Las ovejitas necesitan un líder, un humano que las guíe, un humano que las proteja, porque un carácter fundamental de las ovejas, una característica, es que son muy despistadas. Una ovejita está pastando y de repente cualquier cosita le llamó la atención y se salió del redil. Se fue, se enchonchó y se fue. Entonces, la labor del pastoreo era una labor muy delicada que constituía por ende mucho amor y cuidado. Entonces, por eso Juan llama a Jesús el buen pastor. Vamos a leer qué nos dice Juan 10, versículo 7, dice: Jesús le estaba hablando a la gente, les dijo, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrase será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y sí, literalmente es interesante porque, como les venía diciendo, el pastor amaba tanto su rebaño que literalmente él era capaz de arriesgarlo todo y no descansaba hasta que encontraba la ovejita que se le había descarriado, que se le había ido del redil. Entonces, por eso Juan resalta estas predicaciones que dio el Señor Jesús. Y dice en el capítulo 10:1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es un ladrón y salteador. Bueno, ladrones y salteadores. ¿Cómo así que ladrones y salteadores? Los ladrones y salteadores se distinguían porque no entraban por la puerta del redil, sino que subían por otras partes. O sea, se saltaban la cerca, la subían y se tiraban. Usaban de la astucia y del engaño para pasar inadvertidos. Llegado el caso, no dudarían en usar la violencia. Esto lo vimos en el capítulo anterior cuando tratamos el caso del ciego. Los judíos no dudaron en intimidar y amenazar y finalmente expulsar a todo aquel que se acercase a Jesús. Entonces, aquí hace una gran comparación entre los líderes religiosos de la época. Dios les está, a través de estas parábolas y a través de todas estas escrituras, Jesús les estaba diciendo de una manera muy peculiar, les estaba diciendo que ellos eran ladrones y salteadores, porque no estaban permitiendo que el buen pastor cuidara su rebaño. Ellos creían que ellos eran buenos líderes, pero realmente eran asalariados. Ellos no amaban las ovejas, porque si hubieran amado las ovejas, se hubieran puesto contentos por el milagro que él hizo con el ciego, independientemente de lo que tuvieran contra Jesús, se hubieran tenido que alegrar, porque una persona que estaba mal, una persona que había estado ciega por tantos años,
años había recibido la vista. Entonces ellos tenían que sentirse contentos, porque el amor a las ovejas implica el amor al prójimo, el amor por las almas. Entonces, si ellos hubieran sido verdaderos líderes religiosos que realmente amaran al prójimo y que realmente estuvieran respetando esta ley divina de amar a los demás, entonces ellos se hubieran alegrado. Independientemente de su disputa con Jesús, ellos hubieran estado felices porque esa alma había recibido luz en sus ojos. Pero al contrario, ellos simplemente estaban por un puesto, estaban por una posición que deseaban cuidar. Por eso, más adelante nos dice la Escritura en el versículo 11 de capítulo 10 de Juan, versículo 11: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y de las ovejas huyan, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces está diciendo que al asalariado, al que le ponían muchas veces como suplente a ejercer esta labor, no lo hacía con amor, estaba simplemente por un reemplazo, estaba simplemente por hacer plata. Entonces se podía quedar dormido a la puerta de la entrada del redil, simplemente se dedicaba a sus cosas y descuidaba las ovejas. Entonces daba ocasión para que los ladrones y los salteadores fueran y hurtaran las ovejas. Entonces es interesante porque acá nos dice la cartilla: hay personas que dicen querernos, que han prometido cuidarnos, pero a veces no cumplen con su palabra. Entonces nos sentimos lastimados por promesas rotas, heridos por los que supuestamente estaban de nuestro lado y nos fallaron. ¿Pero usted se ha sentido defraudado alguna vez por alguna de esas personas? Entonces, esas personas que nos defraudan, esas personas que nos han hecho tanto daño, no te pueden dar a ti lo que te puede dar el buen pastor. No te puede dar a ti su amor incondicional y su cuidado perfecto, ese amor y ese cuidado que nunca fallará. Porque cualquier persona que hace algo bueno por ti, generalmente siempre estará eso bueno, siempre estará condicionado, si no por un interés mezquino, por lo menos sí por sus propias emociones. Entonces es importante que enfoquemos nuestra mirada en el pastor de las ovejas. Entonces yo quiero que usted se ubique en la historia. Usted, en este momento, el Señor, estamos hablando de que desde esta apreciación de las cosas, usted y yo somos ovejas, y nuestro Dios, Cristo, es el pastor. Entonces, si volvemos a lo que les estaba diciendo ahora, como ovejas solemos descarriarnos, como ovejas solemos ser despistadas, como ovejas solemos meternos en problemas, pero la buena noticia es que tenemos un pastor que vela por nosotros, y es más, dio su vida por nosotros en la cruz. Tal vez a ti te ha defraudado tu padre, tu pareja, tu madre, otro familiar, una persona que admirabas, un amigo, un vecino, compañero de trabajo o un líder religioso. Es importante que tú y yo no coloquemos nuestras expectativas en un ser humano, aunque sí debemos mirar lo bueno y desechar lo malo. Debemos mirar lo bueno para seguir los buenos ejemplos. Debemos admirar a nuestros buenos líderes y procurar seguir su buen ejemplo. Pero nuestra mirada principal debe estar en el objetivo celestial, que es Jesucristo. Ese nunca nos va a defraudar, ese nunca nos va a fallar. Los seres humanos fallamos por nuestra propia limitación humana, o muchas veces por egoísmo, muchas veces aún intencionalmente. Pero Jesús no va a hacer eso contigo, Jesús no va a hacer eso conmigo.
Vivimos en un mundo que a veces es muy hostil, lleno de peligros por todos lados. Muchos viven en casas con rejas, las puertas cerradas con llave, por temor a los maleantes. Pero Jesús hace mención de esas personas malintencionadas que nos rodean. Entonces podemos estar rodeados de personas que nos quieran hacer daño, de personas que nos han hecho daño ya, que nos han maltratado y que nos han decepcionado. Pero te repito, Jesús siempre va a estar ahí para ti. Y Él nos recuerda que si tú te vas, si tú te despistas, si tú caes, si tú te desalientas y por alguna razón te despistas y te pierdes del cauce, Él está dispuesto a ir por ti. Él está dispuesto a darte nuevas oportunidades. A mí me parece hermosa esta apreciación del pastor, porque dice que nadie mejor que Él entiende nuestras necesidades y las circunstancias en que nos encontramos. Mejor que Jesucristo. Más adelante está hablando también de el asalariado, que era el que yo les venía diciendo ahorita. El asalariado es el que hace las cosas por obligación, porque le toca. ¿Cuántas veces tú has ido a una tienda y ves que la persona te atiende solamente porque le toca, no porque lo hace con amor? Has ido al médico y sientes que tu médico ni te mira la cara porque no ama su profesión y tal vez tampoco ama a sus pacientes. Simplemente está por cumplir, por ganar un salario. Aquí es donde nos está hablando la palabra del asalariado. La persona que hace las cosas, llámese líder religioso, llámese médico, llámese vendedor, llámese como se llame, que hace las cosas por cumplir, simplemente por ganar plata, simplemente porque le toca, hace una gran diferencia. Es muy diferente de una persona que realmente hace las cosas por amor. Cuando una persona hace las cosas con verdadero amor, se siente en el ambiente, se puede percibir, hasta puede oler. Entonces yo no sé si tú has notado la diferencia de ir a un doctor que tiene empatía contigo, que se toma su tiempo para escucharte, a uno que ni siquiera sabe si llegaste mal vestido. Hay una gran diferencia. Y eso es lo que nos está hablando aquí. Juan quiere resaltar esa gran diferencia. Hoy en día vemos que hay muchísimas iglesias, multitud de iglesias y multitud de gente que dice que son pastores, pero muchos se dedican a ganar dinero, muchos se dedican a enriquecerse porque quieren ser ministros para llenarse de dinero, para llenarse. Pero también podemos ver otros, porque todo no es malo, otros que trabajan para la comunidad, que se desvelan en el amor al prójimo, que si bien le entran recursos a él, también él los despliega para otros, le da ayuda a otros, se preocupa por los otros. Entonces Jesús fue ese buen ejemplo, el perfecto ejemplo del amor al prójimo, y en este caso ese amor de cuidado especial, el cuidado que un buen pastor debe prodigar a las ovejas que Dios ha puesto en sus manos. Así que podemos en este mundo tener muy buenos pastores, los llegamos a querer mucho, a admirar y a seguir su ejemplo, pero ninguno de ellos superará en nada a Jesucristo, porque solo Jesucristo dio su vida por todas las ovejas, no solamente por las que estaban en el redil, sino por aquellas que se fueron descarriando poco a poquito para darles una segunda oportunidad. Hay personas que pretenden ser amigos, pero solo quieren aprovecharse de uno. En Juan 10, 1 al 13, Jesús compara al buen pastor con los falsos. Hace un contraste entre los falsos profetas entre
entre los falsos pastores y el buen pastor, ya que el asalariado no es el dueño, por lo tanto huye cuando vienen las dificultades. ¿Alguna vez has sentido que había alguien o te ha tocado vivir, llámese pareja, llámese familiar o llámese amigo, que siempre estuvo contigo mientras todo te fluía, mientras tenías el mejor empleo, los más grandes logros, y mientras todo iba bien, la salud, todo, pero de repente todo se fue al traste y estás en la inmunda, como se dice, o estás pasando una prueba difícil y esas personas de las que tú más esperabas ayuda y aliento no están? Tú volteas a mirar y no hay nadie. ¿Qué se hicieron? ¿Para dónde pegaron? Esas personas no tienen un amor genuino. Y de esas personas y de muchas cosas que pasan en la vida así, es que el Señor quiere cuidarte a ti, quiere cuidarme a mí, quiere decirte: pon tus ojos en mí, porque yo soy capaz de dar mi vida por ti. El buen pastor cuida sus ovejas y, si es posible, da la vida por ellas. La entrada al rebaño. Pues bien, además de ser el buen pastor, Jesús también dijo en el versículo 9 de Juan 10: soy la puerta. En tiempos antiguos, el redil o corral era un cercado con piedras, sin portón. Su puerta era una abertura por donde las ovejas entraban y salían. En esta abertura, el pastor dormía de noche para proteger a sus ovejas. Literalmente, el pastor también era la puerta. Por eso en Apocalipsis el Señor dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará vida. Les voy a mandar también la foto para que así hagan más o menos una idea de cómo era la entrada del redil. Lo interesante era que este pastor dormía ahí. O sea, este pastor no tenía cama genuina, no se iba para su casa a dormir, sino que dormía a la puerta. Por eso dice que él era la puerta. O sea, nadie, absolutamente nadie podía tocar una ovejita si el pastor no le abría el portón, no le decía: bien pueda, entre. Y el pastor era sigiloso, el pastor era muy cauteloso, no dejaba entrar a cualquiera. Tenía que ser, si alguien quería pasar, tenía que ser alguien de absolutamente confianza. Era una persona celosa con sus ovejitas. Entonces, al mismo tiempo que él era el pastor, también era la puerta, porque él se sitiaba al lado de la puerta y nadie podía pasar mientras él estuviera ahí en esa puerta. Entonces, podemos ver ese cuidado tan especial, ese cuidado tan absoluto del Señor Jesucristo. Ya que el lobo es otro grande peligro que representa aquí para las ovejas. No solamente los ladrones, no solamente los salteadores, también habían lobos. Este es un símbolo del mismísimo diablo. El lobo atacaba a la oveja con la clara intención de matarla para alimentarse de ella. Pero con frecuencia muchas otras también resultaban heridas, eran dispersadas y morían como consecuencia de estos ataques. Muchas veces Satanás se meterá a la iglesia con piel de oveja o con disfraz de un buen pastor para hacerle daño a las ovejas. Por eso vemos que muchas mueren en el camino, porque han sido atacadas. ¿Cuántos pastores estafan su rebaño? Y muchas de esas ovejas no se recuperan jamás. Otras son tan heridas que se van de ahí y les toma mucho tiempo volverse a recuperar y volver a confiar, volver a creer. Dios quiere protegerte de eso. Dios quiere que tú pongas tu mirada en Él. La única forma en que tú y yo vamos a estar seguras de que eso no nos ocurra es que nuestros ojos estén siempre fijos en Él antes que en cualquier otra cosa. Porque en este mundo tan pervertido,
Uno cree que ha visto todo, pero resulta que al minuto siguiente se entera que no era así. Cada día nos sorprenden más las cosas y la desfachatez de los hombres. Las ovejas dependen absolutamente de que el pastor las vigile, proteja y guíe. Por sí solas son animales indefensos y torpes, con una inclinación natural a descarriarse. En este sentido sirven muy bien para representar a los hombres tal como dijo el profeta Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. También el Señor Jesucristo usó este término en detalle cuando contó la parábola de la oveja perdida. La actitud de una oveja es la sumisión y la dependencia, la razón por la cual el Señor las escogió en numerosas ocasiones para ilustrar lo que debería ser un verdadero creyente. El portero, en cambio, era uno de los pastores u otra persona que dormía a la entrada del redil y que en realidad se convertía también en la puerta. Entonces vemos como el Señor es el buen pastor, es el portero y es la puerta a la vez. Ninguna oveja podía entrar o salir del redil sin pasar por él. Ninguna oveja, escuché eso, ninguna oveja podía entrar o salir sin pasar por él. ¿Le gustaría tener un pastor que le cuidara de semejante manera? La Biblia enseña que solo hay una entrada al cielo por medio de la fe en Jesucristo. Ni la religión ni las obras pueden salvar, solo Jesús. Permítele a Jesucristo cuidar de ti cuando estés angustiado. Así no tendrás que cuidarte solo. Como dice Primera de Pedro, echa toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Si te ha parecido hermosa esta reflexión, antes de terminar, quiero compartirte una reflexión muy hermosa que dice acá. También creo que te mandaré la foto. Dice, un turista en Siria encontró a 3 pastores con sus ovejas revueltas, tomando agua. Después de un tiempo, uno de los pastores llamó Amenhameha, en árabe quiere decir síganme, y subió una loma. Al escuchar su voz, sus ovejas dejaron a las demás y le siguieron. El segundo pastor hizo lo mismo y también sus ovejas le siguieron. El turista preguntó al tercer pastor, si yo me pongo su ropa, tomo su vara y las llamo, ¿ellas me seguirán? El pastor le dijo, haga la prueba. Lo hizo, pero sin resultados. ¿Quiere decir que no seguirán a nadie más que a usted?, preguntó el turista. Contestó el pastor. No, le dijo el pastor, cuando éstas están enfermas seguirán a cualquiera que las llame. Quiero cerrar con esta pregunta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está lisiado y está enfermo? Porque cuando tenemos muchas carencias buscamos cualquier fuente para que nos llene, pero nadie nos podrá llenar. Los vacíos de nuestro corazón solamente los llena Jesucristo. Pero cuando estamos tan enfermos por el pecado, tan enfermas por el dolor, por la soledad, por la angustia, tenemos tanta ansiedad, tanta necesidad de que nos amen, de que nos recuerden que somos valiosas. Entonces, creemos que cualquiera que nos dice palabras bonitas, cualquiera que nos pinte un negocio fantástico, etcétera, cosas así, creemos que nos dará la felicidad. No todo lo que brilla es solo. Yo te invito para que tu corazón sea sanado. Pídele al Señor que sane tu corazón, para que puedas reconocer la voz del buen pastor y solo oír su voz, ninguna otra diferente a la voz de Cristo. Si lo deseas, puedes hacerlo a través de esta oración. Señor, me doy cuenta que he andado como una oveja perdida. Estoy cansada de andar lejos de tus
tus cuidados. Creo que moriste por mí en la cruz. En este momento te invito a ser mi buen pastor. Me pongo bajo tus cuidados y tu autoridad. Por fe yo recibo la vida entera que me ofreces. Bendito sea el Señor. Yo oro para que eso sea una realidad en tu vida. Te voy a enviar las fotos de la tarea, las fotos de la reflexión. Esta vez solamente compartiré un audio para que no se les haga tan pesada la tarea. Sé que son mujeres que tienen muchos quehaceres y que la internet no nos está ayudando mucho. Espero que reflexionen, que si esta clase tocó tu corazón, puedas hacer esta oración con fe. Vamos a hacer varias oraciones a medida que vamos pasando las lecciones. Espero que me haya hecho entender, espero que esta lección toque tu corazón y que tú sepas y tengas siempre claro que tú eres una preciosa oveja por la que Jesús dio su vida como buen pastor en la cruz del Calvario. El Señor te ama demasiado. No lo olvides. Bendiciones.